Pues ya está, dijo Carolina abrazando a su esposo por última vez. ¿Otra vez te vas?, preguntó con tristeza. Sabes que es por trabajo, respondió Andrés besándole la mejilla. Yo tampoco estoy feliz, créeme. También quisiera pasar más tiempo contigo y con Nico. Pero este viaje de negocios es muy importante para mí. El jefe le había prometido un ascenso si lograba concretar exportaciones fuera del estado. Lo entiendo, suspiró Caro soltándolo. Pero me encantaría que por una vez saliéramos juntos, como antes, al cine, al teatro o simplemente a caminar por el parque. Prometido, en cuanto vuelva vamos, no te pongas triste, ¿sí? Te voy a llamar todos los días. Y tú también, no te olvides. Y por favor, no te quedes hasta tan tarde en tu hospital, te conozco. Está bien, dijo Carolina intentando sonreír. Cuídate mucho. Andrés asintió y subió al taxi que ya lo esperaba. Carolina lo siguió con la mirada hasta que el auto desapareció calle abajo. Sintió cómo un nudo le apretaba la garganta. Una sensación de tristeza y soledad se instaló de pronto. ¿Cuándo terminará todo esto?, susurró mientras regresaba a la casa. Algún día volveremos a ser una familia de verdad, y no solo dos personas que comparten techo. Entró y echó un vistazo al salón. Estaba en silencio, vacío. Su hijo estaba en la finca de la abuela y Andrés, una vez más, había elegido el trabajo antes que la familia. Caro se acercó a la ventana y observó las macetas que decoraban el alféizar. Las flores, con sus vivos colores y hojas verdes, le devolvieron algo de ánimo. Hace tanto que quiero trasplantarlas, pero nunca encuentro el momento. Me parece que hoy, por fin, tengo tiempo. Recordó que había comprado unas macetas nuevas, más grandes, y ahora que estaba sola, aquello le parecía la manera perfecta de mantenerse ocupada y despejar un poco su mente. Bueno, mis pequeñitas, ¿empezamos?, dijo, tomando una de las macetas. Seguro que ya están cansadas de vivir en esas casas tan apretadas. Con sumo cuidado extrajo la planta del recipiente viejo y la colocó en el nuevo, más espacioso. Luego la regó y la devolvió al alféizar. Así está mejor, ¿verdad? Crece grande y hermosa, dijo mirando la planta con una tierna sonrisa. Repitió el procedimiento con la segunda. Le encantaba cuidar sus flores. Le relajaba y le ayudaba a liberar el estrés. Su trabajo como médica del sueño, para sorpresa de muchos, le exigía tanto como cualquier otra especialidad médica. Los trastornos del sueño y la falta de descanso nocturno son cosas muy serias, decía siempre el director de su clínica. A veces, por ahí empiezan otras enfermedades. ¡Ay, pero qué lindas están! Siempre me levantan el ánimo con sus colores tan vivos, dijo acariciando las hojas con cariño. Carolina solía hablar con sus plantas como si fueran pequeñas amigas. Quizás era un poco raro, pero le hacía bien. Solo quedaba una más. Era una planta exótica con hojas gruesas y carnosas, un regalo de su amiga Laura 2 meses atrás. «Es para ti, Caro», le había dicho Laura cuando se la entregó. «Es tan extraña y hermosa, me pareció perfecta para ti. Me la trajo un conocido desde Sudamérica». «Gracias, está preciosa», respondió Carolina emocionada. Tomó la maceta y al extraer con delicadeza la planta para revisar sus raíces, notó algo extraño. Un pequeño objeto envuelto en celofán, enterrado superficialmente junto al tallo. Carolina entrecerró los ojos para observar mejor y se paralizó. Frente a ella, incrustado en la tierra, había un diminuto lente, no mayor que un botón, una microcámara. «No puede ser». La extrajo cuidadosamente de la tierra. Era, sin duda, una cámara moderna con capacidad para grabar imagen y sonido. «¿Fue Laura?», murmuró, sintiendo un nudo de traición cerrarle el pecho. «¿Pero por qué? ¿Qué hice yo?». Miles de preguntas se arremolinaron en su cabeza. ¿Quería destruir mi matrimonio con Andrés? ¿Estaba espiándome para sacar algo en mi contra? ¿Pero quién haría eso? Su voz temblaba. Su cuerpo también.
El cansancio acumulado y el estrés no ayudaban. ¡Qué vergüenza! Una doctora con título y todo, y yo misma estoy empezando a perder el sueño. Susurró con amargura. Tomó el teléfono y marcó el número de su amiga. «Laura, soy Caro». «Hola, ¿cómo estás? ¿Y Nico? ¿Y Andrés?» «Bien. Nico está con su abuela y Andrés de viaje». «¿Pasó algo? ¿Por qué me llamas tan seria? ¿Te acuerdas de la planta que me regalaste el 8 de marzo? Sí, claro. ¿Qué tiene? ¿Se marchitó? Quizás fue el riego. Me dijeron que esa planta no necesita mucha agua. Hay que rociarle las hojas, no regarla directamente. No es eso. La trasplanté hoy y encontré algo dentro. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Qué cosa? Una cámara escondida, de vigilancia. ¿Entiendes? Silencio otra vez. ¿Estás hablando en serio? Laura, no te hagas. Tú sabías. Me regalaste esa planta con una cámara dentro. ¿Por qué? Caro, te juro que no sé de qué hablas. Yo no puse nada. ¿Y entonces cómo llegó allí? ¿Quién está espiándome? No lo sé, lloró Laura. Te lo juro. Alguien quiere separarnos. Tiene que ser un error. Carolina no respondió de inmediato. Estaba confundida, herida. No sabía en quién confiar. Por favor, créeme, suplicó Laura. Soy tu amiga. Nunca te haría daño. No lo sé, Laura. No lo sé. Luego hablamos. Colgó y dejó el celular a un lado. Observó la cámara, ahora en un cajón abierto. Una idea fugaz cruzó su mente. ¿Llamo a Andrés? Pero enseguida se arrepintió. No era momento de armar un escándalo. Andrés estaba de viaje, ocupado. No merecía una explosión emocional sin pruebas. Suspiró, se cambió de ropa y salió rumbo al hospital. Hoy será un día largo, pensó con pesar, camino a la parada del bus. Los pacientes no paraban de llegar, todos con el mismo problema, insomnio. Continuará. Mientras esperaba el bus, lleno de gente y demoras como siempre, Carolina se sumió en sus pensamientos. De pronto, una imagen de hacía unos 6 meses volvió con fuerza a su memoria. Qué lejos quedaba ese día, y cuánto había cambiado desde entonces. Recordó su primer encuentro con Bárbara. El bus acababa de detenerse en una avenida polvorienta y ruidosa cuando escuchó una voz alterada unos asientos más adelante. «Se lo juro, señor, olvidé la cartera en casa. No tengo cómo pagar el pasaje, pero si quiere le dejo mi DNI como garantía. De verdad, necesito llegar al centro», dijo una joven nerviosa, vestida con una larga falda, una blusa de mangas largas y un pañuelo colorido en la cabeza. «Y yo necesito cobrar, señorita», replicó con desprecio el controlador. «Si no tiene dinero, bájese. No soy caridad. ¿O quiere que le llame a la policía? A mí por cada colado me descuentan del sueldo». Carolina se levantó de su asiento sin pensarlo. «Disculpe, yo pago por ella». El hombre la miró malhumorado. «¿Y usted sí pagó su boleto?» «Aquí tiene», dijo ella, sacando su billetera y entregándole dinero para 2 pasajes. «¿Y ahora, podría dejarla tranquila? Hay maneras de hablar con la gente». El hombre tomó el dinero y siguió refunfuñando por el pasillo. Carolina se giró hacia la chica. «¿Estás bien?» La joven asintió con una sonrisa agradecida. «Gracias. En serio. No soy una estafadora ni nada. Me llamo Bárbara. Soy... adivina, de las de verdad. Lo heredé de mi abuela. Es algo que va en la sangre». «Yo soy Carolina, médica, especialista en medicina del sueño», respondió con una media sonrisa. «¿En medicina del qué?» «Del sueño. Ayudo a la gente que tiene problemas para dormir. Insomnio, pesadillas, apnea, ese tipo de cosas. Mira vos, pues en eso quizás te puedo ayudar yo también. Yo interpreto sueños desde niña». Un bache hizo que el bus se sacudiera violentamente y los pasajeros bufaron molestos. Carolina, sin embargo, no dejaba de observar a aquella joven extraña y magnética. «¿Qué cosas tiene el destino?», pensó. Si no hubiera estado en ese bus ese día, jamás habría conocido a Bárbara, y sin ella, ¿cómo estaría sobrellevando todo esto ahora?
Desde aquel día, Bárbara había comenzado a colaborar con Carolina, de forma no oficial, en su trabajo con los pacientes. Sus interpretaciones oníricas, aunque poco ortodoxas, ofrecían respuestas que muchas veces la ciencia no alcanzaba. Carolina no lo había contado a nadie, ni siquiera a su marido. Andrés, de hecho, cuando una vez le comentó de manera casual que se apoyaba en una amiga para entender mejor los sueños de algunos pacientes, respondió de forma escéptica. ¿Adivina? ¿En serio? Mira, vos sabrás, pero yo no me metería con esas cosas. El comentario había sido despectivo, incluso hiriente. Desde entonces, Carolina evitaba hablar del tema. El bus finalmente llegó a su parada. Bajó rápido y se dirigió al hospital. Saludó con un gesto amable a la enfermera de recepción y caminó por el largo pasillo blanco y frío, donde el olor a desinfectante lo impregnaba todo. Trató de dejar de pensar en la cámara, en Laura, en su esposo, en la incertidumbre. No era momento, debía concentrarse. Al llegar a su consultorio, encontró a Elena, su enfermera, ya preparando la primera historia clínica del día. «Buenos días, doctora Carolina», dijo sonriendo. «Hoy tenemos sala llena. La agenda está hasta el tope». «Buenos días, Elenita», respondió Caro, haciendo un esfuerzo por parecer tranquila. «Pues vamos a salvar vidas, ¿no?». La enfermera la miró con cierta preocupación. «¿Se encuentra bien? Se la nota apagada». «No te preocupes, es solo cansancio. Gracias por tu atención». La consulta comenzó de inmediato. La primera paciente era una señora mayor, de unos 70 años, con un rostro lleno de arrugas marcadas por años de preocupación. «Buenos días», saludó la mujer con voz suave. «Es que ya no duermo, doctora. Cierro los ojos y aparecen pesadillas horribles». «¿Qué tipo de sueños tiene, señora?», preguntó Carolina revisando su historial clínico. «Cosas sin sentido, pero terribles. Fotografías familiares, una tarta sobre la mesa, música antigua. Me despierto empapada en sudor». ¿Ha estado viviendo situaciones estresantes últimamente? «¿Y quién no?», respondió la mujer. «Perdí a mi marido hace 3 años. Mis hijos viven en el exterior. Estoy sola, y los recuerdos me comen viva». Carolina la miró con ternura. Comprendía el dolor de esa mujer. «Quizás le ayude tomar una taza de leche caliente con miel antes de dormir. Es algo suave, natural. Le puede dar algo de calma». «Ay, doctora, ya probé de todo. Tés, música, ejercicios. Nada sirve. Le recetaré un sedante ligero. Nada que genere dependencia, pero por favor, entienda que eso es una solución temporal. Hay que tratar la raíz del problema, su soledad, su ansiedad. Estoy segura de que si tuviera a sus hijos cerca, dormiría mucho mejor». «Dios la escuche, doctora. Gracias». Tras despedirla, Carolina suspiró. Esa era la realidad. Todos buscaban ayuda, pero pocos estaban realmente dispuestos a cambiar algo. La mayoría prefería una pastilla que enfrentar sus miedos. El día transcurrió entre consultas, recetas y palabras de aliento que muchas veces caían en saco roto. Carolina seguía cumpliendo con su trabajo sin mostrar a nadie lo que pasaba por dentro. La incertidumbre, el miedo, la sensación de que algo muy grave estaba a punto de salir a la luz. Cuando por fin terminó su jornada, exhausta, se despidió de Elena. «Ya está por hoy, gracias por todo, Elenita. Usted necesita descansar, doctora. Tiene tantas horas acumuladas. Debería pedir unos días libres». «Quizá más adelante», respondió, deseándole buenas noches. Caminó hacia la parada del bus, y para su suerte, el transporte llegó casi de inmediato. Subió, encontró asiento junto a la ventana y se dejó caer como un peso muerto. En eso, sonó su celular. Era un mensaje de su suegra, una foto de Nico, su hijo, en el jardín de la casa de campo, junto a un arbusto de frambuesas repleto de frutas. Sonriente, Caro le respondió con un emoji de corazón. Pensó un momento y reenvió la imagen a Andrés. A pesar de todo, pensó que a él también le gustaría verla.
Luego marcó el número de Bárbara. Bari, hola, soy yo. Ya voy en camino. ¿Nos vemos en el lugar de siempre? Necesito hablar contigo. Es importante. Allá te cuento todo. Claro, Caro, te espero. Colgó. Afuera ya caía la noche y las luces de la ciudad se encendían una a una. Carolina bajó en la estación acordada y caminó deprisa hacia una pequeña cafetería. Iba tan cansada que temía quedarse dormida en la mesa. Apenas entró, la vio. Bárbara, con su ropa colorida, collares de piedras y mirada intensa, ya la esperaba en un rincón. «¡Caro! ¡Por fin! Te ves terrible. ¿Qué pasó?» «Tengo que contarte algo», dijo Carolina sentándose frente a ella. «Pero prométeme que no te vas a reír. Sé que suena ridículo, pero creo que me estoy volviendo paranoica». «Anda, habla de una vez. ¿Qué pasó?» Carolina respiró hondo y empezó. «Hoy, cuando estaba trasplantando las flores que me regaló Laura...» «¿Las flores?» «Sí. Una de ellas tenía algo oculto. Una cámara, Bárbara. Una cámara en la tierra del florero». Los ojos de Bárbara se abrieron como platos. «¿Una cámara? Dentro de tu casa. Pero si casi no recibís visitas, ¿quién podría haberla puesto?» «No lo sé, pero era una microcámara real. Reconocí el lente. Hasta tenía una luz diminuta. No es un juguete». «¿Y nadie más sabía que te la habían regalado?» «Solo Laura. Pero le llamé y me juró que no sabía nada. Parecía sincera, hasta lloró». «Entonces hay que pensar en otras opciones», dijo Bárbara frunciendo el ceño. «¿Qué hay de tu esposo y tu suegra?» Carolina se sorprendió. «¿Andrés? ¿Mi suegra? ¿Pero por qué harían algo así?» «Caro, yo he escuchado cosas. Una vez, una clienta me contó que su suegra le puso micrófonos en casa para espiarla, y otra que su marido le puso un rastreador en el bolso. Eso es absurdo. Andrés me ama, creo, y su madre me trata bien». «¿Estás segura? Pénsalo bien. Últimamente han estado distantes, ¿no?» Carolina bajó la mirada. Era cierto. Algo se había quebrado entre ellos, aunque nunca quiso admitirlo. «Quizá», susurró, «quizá estoy viendo todo recién ahora». «Tené cuidado, Caro. No confíes en nadie, ni siquiera en mí, si hace falta». Carolina iba a responder, pero en ese momento recordó algo. Un sueño. Uno que se repetía noche tras noche. «Bari, tengo que contarte algo más. Es un sueño. Me atormenta desde hace 2 semanas, siempre el mismo». «¿Qué soñás?» «Un auto que cae desde un puente hacia un río. No lo reconozco, pero el número de la matrícula lo veo con claridad, aunque al despertar no logro recordarlo. Y luego hay un olor, un aroma a manzanas y vainilla». Bárbara se quedó callada. Luego habló, con tono grave. «Las manzanas simbolizan el pasado, algo que vuelve. La vainilla es hogar, confort, dulzura. Ese coche que cae es pérdida, algo que se destruyó, y no necesariamente se refiere a vos directamente». «¿Crees que esto tiene relación con la cámara?» «Es muy posible. Tal vez alguien quiere revivir algo viejo, algo que pasó. Y ese sueño es una advertencia». Carolina sintió cómo la tensión se acumulaba en su pecho. El sueño, tan vívido y constante, le parecía ahora un mensaje más que una simple manifestación del subconsciente. Miró a Bárbara con desesperación. «Lo peor de todo es que, por más que lo repaso mentalmente, nunca logro recordar con claridad el número de la placa del coche. Es como si algo o alguien no quisiera que lo viera del todo. Lo tengo en la punta de la lengua, pero se me escapa». «Bueno, entonces vamos a intentarlo juntas», propuso Bárbara con decisión, apoyando su mano sobre la de Carolina. «Esta vez yo seré la doctora. Vamos a entrar en ese sueño y tratar de extraer lo que tu mente ya vio, pero tu conciencia no se atreve a aceptar. Cierra los ojos, respira hondo y volvé a ese momento. ¿Qué ves?» Carolina cerró los ojos con fuerza, sintiendo el calor de la mano de su amiga, y se dejó guiar.
Volvió a ver el puente, el agua agitada abajo, el coche cayendo al vacío en cámara lenta. «Es un sedán oscuro», murmuró con voz temblorosa. «Azul, pero tan oscuro que parece negro». «Bien, muy bien. Ahora enfócate en la matrícula. ¿Qué letra aparece primero?», preguntó Bárbara con voz serena. Carolina frunció el ceño. «No es A, es K. No, K y M. Sí, Kem». «Perfecto», dijo Bárbara, más emocionada ahora. «¿Y los números?». 8, no, 6, 6. La segunda cifra es 6. KM86, repitió Bárbara en voz baja. «Faltan 2. Seguimos, no te apures. ¿Qué más ves?». Carolina hizo una pausa larga. De pronto, su rostro cambió. Abrió los ojos de golpe. «32, sí. KM8632. Ese es el número». Bárbara agarró una servilleta de papel de la mesa y lo anotó de inmediato. «Voy a averiguar a quién pertenece. Tengo un conocido que trabaja en tránsito. Tal vez él pueda ayudarme». Carolina la miró con una mezcla de agradecimiento y miedo. «No sé qué haría sin vos». «No digas eso. Nos tenemos la una a la otra, y si esta pesadilla tiene una raíz real, vamos a descubrirla juntas». Pasaron las horas y Carolina, ya de vuelta en casa, intentó reponerse. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente hervía. Poco después, su suegra llegó sin previo aviso, con Nico de la mano. «Hola, querida», dijo al entrar. «Vine antes porque el nene se insoló un poco. Se la pasó corriendo bajo el sol». Carolina observó los hombros rojos de su hijo y asintió con preocupación. «Pobrecito. Vamos a ponerle crema para que no le arda». Mientras untaba con cuidado el ungüento sobre la piel ardida del niño, su mente estaba en otro lado. Tenía que actuar con cautela. No podía mostrar debilidad ni sospecha frente a su suegra. Una vez el niño quedó más tranquilo, se dirigió a la cocina donde su suegra la esperaba con una taza de té. «Estás muy pálida, ¿todo bien?», preguntó la mujer, entre sorbo y sorbo. «Sí, solo cansancio», mintió Carolina, y luego, en un impulso, se levantó, fue hasta el cajón, sacó la cámara y la puso sobre la mesa. «¿Esto qué es?», preguntó la mujer, sorprendida al verla. Carolina la observó fijamente. En los ojos de su suegra no había malicia, solo confusión genuina. Le explicó, sin alterarse, lo que había encontrado dentro de la maceta, y la suegra, visiblemente perturbada, negó cualquier tipo de relación. «Poli, por Dios, ¿cómo se te ocurre? Apenas sé usar el celular. ¿Cómo voy a meterme en cosas así? Si alguien puso eso en tu casa fue para hacerles daño. ¿A vos o a Andrés?». Carolina suspiró. Su corazón le decía que la suegra decía la verdad. Ella era muchas cosas. Metiche, crítica, algo anticuada, pero no alguien capaz de semejante intrusión. Así que la lista de sospechosos se reducía a uno solo: su marido. Carolina sabía que debía hablar con él, enfrentarlo. Así que se encerró en el balcón, buscó su número en el celular y llamó. El tono sonaba 1, 2, 3, hasta que por fin Andrés contestó. «¿Poli? ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Nico? ¿Mi mamá?». «No, están bien, pero necesito hablar con vos. Es urgente». «No puedo ahora, estoy ocupado. Mañana hablamos». «No, es ahora, Andrés. Encontré una cámara en nuestra casa. Estaba escondida en una planta que me regaló Laura». En el silencio que siguió, Caro escuchó música de fondo y una risa femenina. Su estómago se cerró. «¿Qué estás diciendo?», replicó él al fin molesto. «¿Cámara? ¿Te volviste loca? ¿Vos la pusiste? Decime la verdad. ¿Qué te pasa, Carolina? ¿Tenés fiebre o qué? Estoy trabajando. No tengo tiempo para tus dramas». La frialdad de su voz le heló la sangre. Era como si hablara con un desconocido. Ella insistió. «¿Estás con alguien?», preguntó, quebrada. Al otro lado, más risas. Y entonces una voz femenina susurró. «Anto, vení, no me hagas esperar». Luego, la llamada se cortó. Carolina se quedó paralizada, el teléfono aún en la mano. Su corazón se desmoronó. Andrés la estaba engañando. No era paranoia, no era estrés, era la maldita verdad. Volvió tambaleando a la sala,
donde su suegra aún miraba la tele, y al verla, la mujer le preguntó qué pasaba. Pero Carolina no dijo nada, solo caminó directo a su cuarto, cerró la puerta y se desplomó en la cama, ahogada en llanto. La noche fue una tortura. No pegó un ojo. El amanecer llegó gris y sin consuelo. Se arrastró hasta la cocina, donde su suegra ya preparaba el desayuno. «Hola, hija, te hice avena. Tenés que comer algo». «Gracias, pero no tengo hambre», respondió apagada. «Tenés que alimentarte, Caro. El día va a ser duro». «Sí, lo será, porque ya tomé una decisión», dijo de pronto dejando la cuchara sobre la mesa. «Voy a divorciarme». La cara de su suegra palideció. «¿Qué decís? ¿Cómo que te vas a divorciar?» «Lo que escuchaste. Me engaña. Lo escuché con otra mujer. No puedo seguir con alguien que me miente y me humilla». La señora se sentó con gesto derrotado. «Ay, hija, todos los hombres son iguales. Uno tiene que ser fuerte, aguantar. Es lo que hacen las mujeres de verdad. Yo lo hice. Y mírame». «Yo no quiero esa vida», respondió Carolina con serenidad. «No quiero fingir. Quiero ser feliz. Mi hijo merece ver a su madre vivir con dignidad, no soportando traiciones». Su suegra no dijo más. Solo se levantó con resignación y se despidió. Carolina se quedó en la cocina sola con sus pensamientos y con su decisión tomada. Entonces sonó su celular. Era Bárbara. «Caro, tengo noticias. Averigüé lo del auto. El número existe. El coche existe. Era un sedán azul oscuro. Se cayó de un puente hace 5 meses. El conductor murió. Se llamaba Víctor Malinelli. Tenía 30 años. Iba con una suma importante de dinero que nunca apareció. Su cuerpo jamás fue encontrado». «No recuerdo a nadie con ese nombre», dijo Carolina aturdida. «Él trabajaba para la empresa Global Trade», añadió Bárbara. «Y me temo que también trabajaba con tu marido». El mundo se detuvo un segundo. Global Trade. La empresa donde trabajaba Andrés. ¿Por qué nunca había mencionado ese accidente? ¿Por qué ese nombre le sonaba tan ajeno, tan lejano y al mismo tiempo tan inquietante? Carolina supo entonces que algo mucho más grande estaba sucediendo y que ella estaba en medio de todo, demasiadas coincidencias, demasiadas mentiras, y eso era solo el comienzo. Carolina colgó el teléfono con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Se sentó en la cocina, frente a la taza de avena ya fría, sin probarla. Una sensación de vacío se apoderó de ella. ¿Quién era realmente su esposo? ¿Qué clase de secretos guardaba detrás de esa fachada de hombre ocupado, siempre cansado, siempre con la excusa del trabajo? Las piezas comenzaban a encajar. La cámara en su casa, la actitud cada vez más distante, las mentiras disfrazadas de agendas laborales, la voz femenina al otro lado del teléfono. Y ahora esto, un empleado de la misma empresa de Andrés, desaparecido en un accidente sospechoso, con dinero de por medio, y con un sueño recurrente que Carolina no podía dejar de tener. Ya no se trataba solo de una infidelidad, se trataba de algo mucho más oscuro, algo que involucraba tal vez crimen, encubrimiento, y ella estaba justo en medio de todo sin quererlo. Mientras trataba de ordenar sus pensamientos, Nico entró a la cocina, arrastrando los pies y frotándose los ojitos. Su cabello revuelto y su pijama con dibujos de dinosaurios lo hacían ver tan inocente, tan ajeno a la tormenta que se cernía sobre sus padres. «Mami, ¿me haces un omelette?», dijo con un bostezo. Carolina sonrió con ternura, aunque el alma le dolía. «Claro, mi amor, ya está casi listo». Fue hasta la sartén, rompió unos huevos, los batió con leche, queso y una pizca de sal, todo en modo automático, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía que no requería pensamiento. Mientras el huevo cuajaba, Nico abrió un gabinete curioseando como siempre y de pronto preguntó: «Mami, ¿y esto qué es?». Carolina volteó con el corazón en la garganta. En sus pequeñas manos, el niño sostenía la cámara que ella había guardado en uno de los compartimientos más altos de la cocina. La sangre se le congeló. «¿Dónde la encontraste?».
Preguntó intentando sonar tranquila. Estaba ahí arriba. Esto graba, ¿verdad? Carolina se agachó a su altura y lo miró a los ojos. ¿Sabes qué es esto, Nico? ¿Lo habías visto antes? El niño bajó la mirada y comenzó a jugar con el borde de su pijama. Sí, es que me la dio un señor, el que barre en el parque. El señor Pablito. Me dijo que era un juego secreto, que tenía que ponerla en una maceta y que no le contara a nadie. Me iba a dar caramelos si lo hacía. El mundo se le cayó encima. Carolina abrazó a su hijo con fuerza, conteniéndose para no llorar frente a él. Lo acarició, le dijo que no había hecho nada malo, que no estaba en problemas, pero por dentro estaba aterrada. ¿Quién era ese supuesto Pablito? ¿Qué clase de adulto involucraba a un niño en algo así? Ni lo dudó. Llamó de inmediato a Bárbara. «Bari, vení ya. Es urgente. Ya no podemos esperar más». En menos de media hora, las dos estaban en la entrada del edificio, rumbo al sótano donde, según Nico, vivía ese tal Pablito. La puerta de la pequeña habitación de servicio estaba cerrada. Carolina golpeó con fuerza. «Señor Pablo, ábranos, por favor. Tenemos que hablar». Hubo silencio. Volvió a golpear, más fuerte. «¡Es la policía!», gritó, mintiendo sin dudar. Entonces, dentro, se oyó un ruido sordo, como algo cayendo. Segundos después, la puerta se abrió lentamente y apareció un hombre mayor, encorvado, con el rostro medio cubierto por una gorra y unas gafas gruesas. «¿Qué quieren? ¿Qué es eso de la policía?», murmuró, evitando mirarlas directamente. Carolina no esperó explicaciones. «Sabemos que le diste esta cámara a mi hijo», le mostró el aparato. «¿Quién es usted realmente? ¿Qué está haciendo?». El hombre retrocedió nervioso. «No sé de qué hablan. Yo solo barro el patio». Carolina dio un paso al frente, pero fue Bárbara quien levantó la voz. «No mienta. Usted no es quien dice ser. Yo lo siento. Usted está ocultando algo. Su energía es distinta». Entonces, de manera sorpresiva, el hombre bajó la cabeza y comenzó a deshacerse de su disfraz. Se quitó la gorra, las gafas. Luego, con ambas manos, se arrancó un pequeño postizo que le formaba el gorro de jorobado. Se limpió el rostro con un pañuelo, quitándose el maquillaje. Ante ellas no había ya un anciano, sino un hombre joven, de mirada intensa y voz firme. «Mi nombre es Víctor Malinelli», dijo finalmente, «y estoy vivo». Carolina sintió que se le iba el aire. Bárbara se llevó una mano al pecho. «No puede ser, pero usted murió». Víctor asintió. «Eso es lo que todos creen. Pero no fue un accidente. Fue un intento de asesinato». Les explicó todo. El día de la caída transportaba una gran suma de dinero de la empresa. Andrés lo sabía. Fue él quien lo convenció de tomar esa ruta, quien saboteó el coche. Lo último que recordaba era el agua helada, la sensación de estar siendo arrastrado por la corriente y luego despertar en una cabaña de pescadores, a kilómetros del lugar. Un hombre mayor lo había salvado y cuidado. Le proporcionó un disfraz, algo de dinero, y Víctor decidió mantenerse oculto. Sabía que si aparecía sin pruebas, nadie le creería. Así que se infiltró, se convirtió en un nadie y comenzó a investigar desde las sombras. «Sé que fue Andrés. Él quería el dinero, siempre me tuvo envidia, y ahora necesitaba pruebas para incriminarlo. Por eso busqué tu casa, Carolina. Por eso usé a tu hijo, no para hacerle daño, lo juro. Solo quería justicia». Carolina lo escuchaba con el alma estrujada. Era tanto para asimilar. Su esposo, su hogar, su vida. Todo era una mentira construida sobre ambición y traición. Bárbara fue la primera en reaccionar. «Tenemos que encontrar pruebas. Ahora, antes de que vuelva. Si Andrés se entera de que estás vivo, va a hacer lo imposible por desaparecerte de verdad». Carolina asintió. «Hay algo que tengo que revisar». Regresaron a su apartamento. Una vez dentro, Carolina pidió a Nico que jugara en su habitación. Juntos comenzaron a registrar cada rincón del lugar. Cajones, armarios, libros, cuadros, nada. Hasta que, finalmente,
Bárbara se detuvo cerca de la cama matrimonial. Cerró los ojos y extendió las manos. «Aquí hay algo», dijo en voz baja. «Algo oscuro, oculto». Al levantar la alfombra, encontraron una trampilla en el suelo. La abrieron con esfuerzo y dentro hallaron lo impensado: varias pacas de dinero envueltas en bandas del banco. Carolina se llevó las manos a la boca. Víctor bajó y revisó. «Este es el dinero de la empresa, el que desapareció el día de mi accidente. Es la prueba». Carolina no dudó. Llamó a la policía, les contó todo. Poco después llegaron los agentes, acompañados por un fiscal. El testimonio de Víctor, junto con el dinero y la historia detallada, fue suficiente para detener a Andrés al día siguiente. No opuso resistencia. Lo sabía. Estaba acorralado. El arresto de Andrés fue rápido, sin mayor escándalo, pero las noticias corrieron como pólvora en la empresa. En menos de 24 horas, todos en Global Trade sabían que uno de sus ejecutivos más prometedores estaba tras las rejas por robo y tentativa de homicidio. Andrés, en la comisaría, confesó todo. La envidia que sentía por Víctor, el plan que había urdido para deshacerse de él, cómo había aprovechado la ausencia de testigos en esa ruta solitaria para fingir un accidente y quedarse con el dinero, y cómo después se dedicó a mentir, esconder, manipular, incluso a su propia esposa. Carolina, al escuchar la confesión, no sintió alivio ni satisfacción. Sintió un profundo y desgarrador vacío. Aquello no era una simple traición marital, era un abismo moral. Un hombre que estuvo dispuesto a matar, a engañar a su hijo, a destruir todo por ambición. Tras la declaración, la empresa emitió un comunicado formal. Andrés quedaba despedido de forma inmediata y se iniciaban acciones legales para la recuperación total de los fondos. En cambio, Víctor fue reivindicado. Su nombre quedó limpio y fue invitado a asumir un nuevo rol dentro de la empresa, ocupar la dirección general, puesto que antes pertenecía al antiguo jefe de ambos, quien había encubierto parte del robo y renunció bajo presión cuando todo salió a la luz. Víctor aceptó. Lo hizo no por gloria, sino para cerrar un ciclo, para mirar a la cara a quienes alguna vez lo creyeron muerto y decirles que la verdad, aunque demore, siempre encuentra su camino. Mientras tanto, la vida de Carolina daba un giro drástico. Inició los trámites de divorcio con total claridad. No hubo negociación ni marcha atrás. Se terminó. No solo por la infidelidad, sino por todo lo demás. Su hijo Nico fue lo único que le importó en ese proceso. Quería que él estuviera protegido, que no creciera en medio de gritos, dudas y secretos. Durante las semanas siguientes, Carolina y Víctor se veían cada tanto, al principio para coordinar temas legales, para entregar documentos, para revisar archivos. Pero cada encuentro, cada mirada, cada palabra compartida, construía algo nuevo entre ellos. Había complicidad, entendimiento, como si el destino hubiera entretejido sus caminos entre sombras y verdades ocultas, y ahora, bajo la luz, todo tuviera otro sentido. Fue en uno de esos encuentros, en una pequeña cafetería del centro, cuando Víctor, con voz suave y nerviosa, finalmente se atrevió. «Caro, sé que no es el mejor momento, que estás atravesando algo muy fuerte, pero no quiero dejar de decirte esto. Me gustas, desde la primera vez que te vi. No fue solo agradecimiento, fue algo más». Carolina lo miró sorprendida. Luego bajó la mirada y suspiró. «No sé qué decir. Todo ha pasado tan rápido. Estoy rota, Víctor, herida, confundida. No te estoy pidiendo nada», dijo él. «Solo quería que lo supieras, que si en algún momento sentís lo mismo o querés intentarlo, yo voy a estar acá. No me voy a esconder más, ni detrás de disfraces ni detrás de nadie». Carolina sonrió, apenas. Había verdad en sus palabras, honestidad, algo que hacía tiempo no escuchaba de nadie. «Gracias por decírmelo», respondió con calma. «Necesito tiempo.
pero no cerró la puerta. Mientras tanto, Bárbara, como buena intuitiva que era, tampoco perdía tiempo. En medio del caos conoció a Galo, el jefe de seguridad de Global Trade, un hombre serio, de pocas palabras pero mirada intensa. Se conocieron una tarde en la oficina cuando Bárbara fue a entregar los papeles del caso. Un cruce de miradas bastó. Desde entonces comenzaron a verse. Salidas al parque, cafés tranquilos, charlas nocturnas. Bárbara, la mujer del misterio, encontró en Galo a alguien que no necesitaba explicaciones para creer en ella. Y él, un hombre acostumbrado a desconfiar de todos, se encontró rendido ante esa mujer extraña que le leía los ojos como si fueran libros abiertos. Pasaron algunos meses. Carolina, poco a poco, volvió a dormir con tranquilidad. Los sueños perturbadores cesaron. El sedán que caía del puente ya no la visitaba cada noche, y cuando despertaba, lo hacía con una paz que no sentía en años. Una mañana, mientras desayunaba junto a Nico, recibió una llamada inesperada. Era Bárbara. «Polly, tengo una idea loca. ¿Te animás?» «¿A qué?», preguntó ella, con la taza de café aún en la mano. «A casarte el mismo día que yo. Vos con Víctor, yo con Galo. Hacemos una boda doble. Va a ser inolvidable». Carolina rió, con esa risa que hace mucho no soltaba. «¿Estás segura?» «Más que nunca. ¿Y vos?» Carolina miró a su hijo, que jugaba con sus cereales, luego al cielo despejado que entraba por la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, su corazón no dudó. «Sí, vamos a hacerlo». La boda se celebró en un jardín lleno de flores, con música en vivo, con comida casera y gente feliz. Nada lujoso, pero todo sincero. Carolina lucía un vestido sencillo, pero radiante. Víctor, con traje oscuro y mirada enamorada, no la soltaba ni un instante. Bárbara, fiel a su estilo, vestía de colores vivos y joyas artesanales. Galo, como siempre, serio, hasta que sonrió, y entonces sí, todos supieron que estaba profundamente enamorado. Las dos parejas se dieron el sí bajo un cielo azul intenso, rodeados de risas, abrazos y lágrimas de felicidad. «Felicidades, hermanita del alma», dijo Bárbara abrazando a Carolina. «Lo logramos. Después de todo, encontramos la verdad y también el amor. Gracias a vos, Bari, por estar, por no soltarme. Y vos también. Te mereces todo lo bueno que viene». Ambas se miraron, comprendiendo lo lejos que habían llegado, de los sueños oscuros a una nueva vida, de las traiciones a los nuevos comienzos. Y mientras los invitados aplaudían y el vals comenzaba a sonar, Carolina tomó de la mano a Víctor y le susurró al oído: «Gracias por no rendirte, gracias por estar vivo y por devolverme las ganas de soñar». Víctor sonrió. «Ahora sí, que empiece nuestra historia». Han pasado 3 años desde aquel día en que Carolina encontró una cámara oculta en una maceta. A veces parece una vida anterior, otras como si hubiera ocurrido apenas ayer. Desde entonces, su mundo ha cambiado por completo. Lo que al principio parecía el final de su vida familiar, una traición, una ruptura, una caída libre al vacío, terminó convirtiéndose en el inicio de algo más grande, de algo verdadero. Carolina ahora dirige su propio centro médico especializado en trastornos del sueño, uno que fundó con la ayuda de Víctor, quien no solo se convirtió en su esposo, sino también en su socio y principal impulsor. Ambos trabajan juntos, codo a codo, con un equipo comprometido, tratando a pacientes con historias tan humanas como la suya. Carolina aprendió a no mirar solo los síntomas, sino lo que hay detrás de cada mirada insomne: miedos, culpas, pérdidas y a veces secretos que gritan en silencio. Víctor, por su parte, se mantuvo firme en su compromiso con la justicia y la ética. Reconstruyó su nombre, su reputación y con el tiempo logró devolverle a su vida el propósito que le fue arrebatado. Pero lo que más valora no está en las oficinas ni en las cuentas empresariales, sino en los pequeños momentos que comparte cada noche con su esposa y con Nico,
a quien adoptó como propio, enseñándole a reparar cosas, a andar en bicicleta, a nunca rendirse. Nico, que en su inocencia fue parte sin saberlo de una historia peligrosa, ahora crece entre amor, confianza y nuevas aventuras. Va al colegio con entusiasmo, le gusta la música y sueña con ser inventor. Su infancia, antes marcada por la ausencia de un padre presente, hoy florece en un hogar lleno de certezas y cariño. Y Bárbara... Bárbara, la adivina, la mística, la amiga incondicional, también encontró su lugar. Se casó con Galo, ese hombre de mirada firme y manos seguras que la trata como a una reina. Juntos abrieron una pequeña tienda esotérica en el barrio, donde ella ofrece lecturas, amuletos y sesiones de interpretación de sueños. Pero más allá del incienso y las velas, lo que realmente entrega es consuelo. Su don, que antes era visto con desconfianza, ahora es respetado, incluso recomendada por médicos, incluida Carolina, quien siempre la menciona con una sonrisa cuando algún paciente menciona pesadillas sin explicación. A veces las 4 almas, Carolina, Víctor, Bárbara y Galo, se reúnen en la misma terraza donde, años atrás, Carolina lloró su primera noche tras la traición. Allí comparten un vino, un café o simplemente el silencio cómodo de quienes han pasado por el fuego y han salido enteros, aunque con cicatrices. Y en medio de la charla, las risas, las anécdotas que ya son leyendas familiares, uno de ellos siempre dice lo mismo. ¿Se acuerdan cómo empezó todo esto? Y todos ríen, porque sí, claro que lo recuerdan. Una cámara, un sueño, una traición, pero también una decisión, la de no rendirse, la de creer aunque todo parezca perdido, y sobre todo, la de volver a confiar en la vida. Porque a veces, lo que parece el final, solo es el inicio de la mejor parte del camino.